Estimados alumnos, muy buenas, espero que todos se encuentren bien. Yo soy el profesor Dr. Luis Popa y hoy día me voy a ocupar de la clase sobre la globalización y los cambios en el mundo. Esta clase la vamos a hacer en 2 sesiones. Como ustedes ven, hemos tratado durante 2 semanas atrás qué cosa es la globalización, hemos visto la cuestión de la competitividad. Es decir, hemos abordado toda una serie de temas interesantes que va desde la política exterior hasta los temas económicos, culturales, hasta un poco de la moral y la enfermedad de este nuevo siglo que la vimos el domingo pasado, que se trata de la depresión. Hoy día yo me voy a ocupar, o vamos a tratar entre todos, la globalización y los cambios que han ocurrido en el mundo y que están ocurriendo en este momento. Es por eso que le propongo los siguientes temas. Como verán ustedes en la pantalla, los temas que nos ocupan es el terrorismo, la migración, el medio ambiente, la pobreza, el narcotráfico, la democracia y la epidemia, como temas centrales a elaborar. Quizás otro tema que podría haber estado es el tema de la violencia y el tema del tráfico humano, pero podríamos tratarlos con más amplitud en otro momento. Yo creo que el cuarto punto, que es el tema de la pobreza, como ustedes verán en la pantalla, quizás sea el tema más acuciante de todos los que pongo en la pantalla. Es posible que el orden que he establecido quizás no pueda ser el más correcto, porque yo creo que deberíamos haber partido de la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza es, podríamos llamarle así, la madre del cordero. Si nosotros sabemos que hay pobreza, pues la pobreza derivan las condiciones socioeconómicas en que viven las poblaciones en distintas partes del mundo. Y esto trae como consecuencia la migración, la gente buscando nuevos horizontes, nuevas formas de vida, mejor calidad de vida para su familia y para él, mejores condiciones, pues la gente emigra. O sea, el fenómeno de la migración es un fenómeno que nos ha acompañado a través de toda la historia de la humanidad, de lo que puede ser el Homo sapiens de hace 35.000 años. Sin embargo, quizás es en estos tiempos en que la migración se ha convertido en un fenómeno. ¿Qué quería decir con esto? Que el hombre ha sido siempre un migrante, ¿no? Dicen que los primeros hombres vienen del África y se fueron desplazando por todos los demás continentes paulatinamente y con los siglos. Sin embargo, la migración es algo que nos ha acompañado, pero hoy se convierte en uno de los problemas más difíciles de resolver dentro de este mundo globalizado. Leyes, problemas políticos, discusiones, talleres, es decir, toda una serie de cuestiones alrededor de la migración tenemos en el tapete de la discusión política y económica de estos tiempos. Otro problema que también deriva de la pobreza es el narcotráfico. La gente cuando no tiene medios para subsistir, pues es muy fácil ser capturado, ser reclutado para este flagelo de la humanidad que es el narcotráfico. Así vemos como en zonas muy pobres del mundo, los campesinos sustituyen cultivos tradicionales por los cultivos de plantas que son utilizadas para la droga, ¿no? Como la marihuana, la coca, etcétera, entre otras. Y es así de que, porque rinde más, ¿no? No es lo mismo cuánto pueden pagar por una hectárea de un producto que sirva para hacer droga que lo que pueden pagar por un producto que es alimento humano. Es decir, que el narcotráfico también se aprovecha de la pobreza para hacer su gran negocio, un tema que también trataremos más adelante y que es muy importante. Otro tema que va a golpear tremendamente es el terrorismo. ¿Y por qué va a golpear tremendamente? Pues simplemente porque
de las condiciones paupérrimas en que vive una gran parte de la población humana, se calcula que más del 60% de la población humana es pobre, pues la gente se cansa de vivir en esas condiciones cuando no tienen acceso a salud, cuando no tienen acceso a un empleo digno, cuando sus hijos no pueden asistir a una escuela, cuando sus hijos van a seguir siendo tan pobres o pobres como ellos. Es decir, cuando la gente ve que no hay opción de vida, cuando no hay un desarrollo, que su vida es pues vivir o tratar de sobrevivir, es lo más adecuado, tratar de sobrevivir, no vivir, tratar de sobrevivir, pues entonces las personas pueden optar por condiciones de subversión, por condiciones de lucha armada, y que trae como consecuencia actos de terror y siembra el caos y la violencia en nuestros países o a nivel global, porque ya el terrorismo dejó de ser algo localizado por regiones. El terrorismo es una cosa globalizada. Igual que no hemos globalizado con la tecnología, no hemos globalizado en el entretenimiento, también el terrorismo hoy en día es global, ¿no es cierto? Después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, de las Torres Gemelas, hemos visto cómo los grupos terroristas pues actúan en cualquier parte del mundo, en cualquier región, en cualquier ciudad. Es decir, el terrorismo está presente en cualquier rincón del planeta. Entonces, es uno de los fenómenos de la globalización también, pero es un fenómeno que a su vez se deriva de las condiciones de pobreza en que vive gran parte de la humanidad. Otra cuestión importante es el medio ambiente. Me preguntarían, bueno, ¿y qué tiene que ver la pobreza con el medio ambiente? Esta pobreza globalizada, que sería el término. Pues simplemente porque el medio ambiente también está golpeado por las condiciones de pobreza. Por ejemplo, citemos algo muy cercano acá en nuestra región, que es el caso de este país, Haití, ¿no es cierto? Un país que comparte una pequeña isla con otro país hermano, que es la República Dominicana. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la pobreza y el medio ambiente en Haití? Pues muy simple. Haití es tan pobre que no tiene las más mínimas condiciones para comprar energía, o sea, acceder a los mercados del petróleo y poder echar a andar su país en todos los sentidos, no solamente las industrias, pero en especial la vida de los seres humanos que viven allí, ¿no? Bueno, en Haití se ha dado un fenómeno que es uno de los países en el mundo que menos árboles tiene. ¿Por qué razón? Porque al no tener energía, la gente tiene que cocinar sus alimentos y han talado casi más del 90% de los árboles de Haití. Entonces es un país sin árboles, un país deforestado totalmente. Y así vamos a encontrar de que el medio ambiente se siente comprometido. Fíjense ustedes, para ilustrar un punto que me parece esencial, pregúntense ustedes y busquen en cualquier libro de historia o entren a la internet simplemente y quiero que me digan cuándo en alguna isla del Caribe se han dado terremotos. La respuesta es en ningún momento. Y me refiero obviamente a la historia moderna, a la que recogen los libros. Antiguamente quizás a lo mejor hubiese pasado algún cataclismo, pero no hay evidencia ninguna en que esa región del Caribe se hayan producido terremotos. ¿Y por qué razón se produjo en Haití? Simplemente por la cuestión medioambiental. Y la cuestión medioambiental es hija ¿de qué? De la pobreza. La gente es pobre, no tiene condiciones de vida y entonces tiene que obtener de la naturaleza, menguando la naturaleza, recursos para poder cocinar sus alimentos y poder pues alumbrarse y tener toda una serie de mínimas condiciones de vida. Otro fenómeno interesante unido dentro de la globalización, hija de la pobreza, es el tema de nuestras democracias. Nuestras democracias son débiles. La mayoría de las democracias en los países, vamos a llamarles subdesarrollados o en vía de desarrollo, son democracias débiles. ¿Por qué razón? Bueno,
Una de las razones más interesantes también es la pobreza. ¿Qué resuelve un hombre? Con tener libertad de expresión, libertad de movimiento, ¿no es cierto? Libertad de elegir y ser elegido. ¿Puede resolver algo cuando es pobre? La pregunta sería, fíjense que hay la frase esa acuñada que dicen la gente más pobre, sobre todo en las zonas rurales de los países latinoamericanos. Cuando alguien le pregunta si creen en la democracia, ¿qué te dice un pobre de una zona rural? Lo primero que te pregunta inocentemente es, ¿la democracia se come? Es decir, no hay interés de una gran parte de nuestra ciudadanía, sobre todo los más excluidos, por una simple razón. Y esa simple razón es que la pobreza es tal, de tal magnitud, que golpea cualquier actividad de un ciudadano. Por lo tanto, a ese ciudadano de a pie, pobre, que vive en condiciones infrahumanas, ¿qué puede interesarle a él si tiene acceso a los medios de comunicación, si tiene variedad de periódicos, de revistas, de canales de televisión, de radio, cuando a veces no puede comprar un periódico, ni puede ver una revista, ni entiende un programa político de televisión o de radio? ¿Por qué? Por las vías o por la vida que lleva de pobreza, ¿no es cierto? No se puede. No hay interés de la gran mayoría de la ciudadanía en acudir a las urnas, en postular a un puesto público, obviamente, por 20.000 razones. Es decir, la democracia también es afectada por la pobreza. Y ahí está el tema de la exclusión social. Y finalmente, está el tema de las epidemias. Digo finalmente para no prolongar el punto. El tema de las epidemias. ¿Acaso el pobre puede tener acceso a lo más elemental que es la medicina preventiva para poder evitar las epidemias? Imposible. Creo que es algo que realmente todos sabemos que los pobres no tienen acceso a la salud pública. La gente más pobre, primero por la cantidad de médicos, segundo por las zonas donde viven, ¿no es cierto? Se plantea que, por ejemplo, en los países en vía de desarrollo hay un médico cada 6.000 habitantes, mientras que en los países desarrollados hay un médico cada 200 o 300 habitantes. Fíjense ustedes la gran diferencia, ¿no? Un dato recién del PNUD. Es decir, que la pobreza es un tema dentro de la globalización, pero que deriva toda una serie de fenómenos que estamos viviendo. Terrorismo, migración, medio ambiente, narcotráfico, democracia, epidemia, y qué decir del tráfico humano, ¿no? De la gente que son vendidas para la pornografía infantil, para prostitución, etc. Comencemos por África. ¿Cuáles son los problemas en donde vemos un continente con alta riqueza? África es una de las regiones en donde hay más oro, en donde hay más diamantes, ¿no es cierto? En donde hay grande diversidad de fauna y flora, sin embargo, es el continente más pobre del mundo, ¿no es cierto? Aunque en estos momentos podemos decir que no hay conflictos agudos, el tema de África es parte de la agenda en los organismos internacionales, es parte de la preocupación de los organismos internacionales, ¿no es cierto? Y tiene dos graves problemas, los dos primeros graves problemas, la pobreza y las epidemias. El alto índice de pobreza que hay en África es incalculable. Incalculable porque las cifras que los organismos encargados para darnos a conocer la pobreza en África, no podemos decir que la tienen catalogada con exactitud. Porque hay tal nivel en vías de comunicaciones, imposible de llegar a ciertos sectores, o ciertos bolsones de tribus perdidas en las selvas africanas, ¿no es cierto? Y bueno, como decíamos ahorita, la misma pobreza pues deriva de una serie de epidemias. Si nos ponemos a pensar, fíjense ustedes, que gran parte de estas epidemias que a veces asolan el planeta
muchas de ellas, o la gran parte de ellas, tienen su origen en África. Por ejemplo, se dice que el SIDA viene de África, ¿no? Y además donde la mayor cantidad de enfermos de SIDA encontramos y donde hay menos posibilidades para curar dicha enfermedad. La democracia en África. No podemos decir que en África existe una democracia. Hoy la democracia se ha convertido en el sistema político global, porque hay muchas formas de gobierno, ¿no es cierto? Desde la aristocracia, desde los antiguos nos hablan de las formas de gobierno, desde la aristocracia, la monarquía, para citar algunos. Sin embargo, la democracia, que en sus orígenes no fue positiva, sin embargo, hoy la democracia es el único sistema que nos cubre a casi todos los países del mundo, ¿no? Sin embargo, la democracia en África, este continente tan rico, como es el caso de, por ejemplo, del Estado-Nación Angola, el país, la República Popular de Angola, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de diamantes, de petróleo y de oro. Sin embargo, vive una pobreza tremenda. Bueno, el caso de la democracia en África es sintomático. En África, en casi todos los países de la llamada África subsahariana, es decir, lo que nosotros conocemos como el África negra, para integrar un gobierno es por tribus. No es como acá que, bueno, por partidos políticos, por acuerdos políticos, se le da una cartera ministerial a X cantidad de gente, un partido que haya hecho alianza con otro, ¿no es cierto?, para formar un gobierno. No, en África es por tribus. Las tribus tienen que estar representadas en los gabinetes. Con esto quiero decir que la democracia es débil, endeble y muy difícil de construir en África. Quizás podríamos estar toda una tarde hablando de la situación de África, pero el tiempo a veces nos traiciona. Veamos el tema del Medio Oriente. Medio Oriente, una zona tremendamente convulsa. Hemos pasado por lo que se conoce como la primavera árabe. En el Medio Oriente, el problema central radica en los actores políticos. En primer lugar, Israel como actor principal, ¿no es cierto? Israel y por otro lado los países árabes. Hay algunos más radicales, hay algunos más conservadores. Quizás este movimiento de la primavera árabe haya radicalizado un poco más el Medio Oriente. Pero el Medio Oriente es una zona tan explosiva que en estos momentos, dentro del contexto globalizado, podemos decir de que existen todas las condiciones para que sea en el Medio Oriente en donde se produzca el primer enfrentamiento nuclear de la historia de la humanidad. Ustedes dirán, el profesor es algo apocalíptico. No, lean los problemas que existen en estos momentos, que se están llevando adelante, entre el Estado de Israel e Irán. E Irán, que prácticamente es dueño ya, o posee, mejor dicho, el arma nuclear. Y entonces, ¿qué pasa acá? Pues Israel en la práctica es un estado más de la Unión Americana. Tanto es así que eufemísticamente un primer ministro Israel, Ariel Sharon, en una ocasión dijo, la política exterior de los Estados Unidos se hace en Israel. Y entonces Israel es un estado más de Estados Unidos y es el que cubre los intereses de Estados Unidos. Las grandes contradicciones de países radicales, no amistosos con los Estados Unidos, como es el caso de Irán, conspiran contra la política judía e iraní. Y entonces, bueno, el enfrentamiento casi se viene a venir. Y es un grave problema. Un grave problema porque además hay una lectura que tampoco es correcta. Hoy hay una conciencia globalizada de que todo aquel que es musulmán es terrorista. Grave error, ¿no? Hay musulmanes de distintas tendencias, desde radicales, conservadores y más
moderados. Es decir, de que aquí tenemos un grave problema. No podemos mirar el Islam como terrorismo. Hay grupos radicales que son terroristas, es cierto. Hablábamos de la globalización del terror a escala mundial. Sin embargo, hay toda una mentalidad de que al ver a alguien con un turbante, ya estamos viendo un terrorista. Usted entra a una cabina de avión, ¿no es cierto? Y ve a alguien con un turbante y tiene miedo porque nos han inculcado de que todo aquel que es árabe es terrorista, lo cual es falso. Pero bueno, yo lo que iba era las grandes contradicciones que se presentan en el Medio Oriente entre el Estado judío, es decir, Israel, e Irán. Irán como líder quizás del sector más radical dentro de los países musulmanes, porque acuérdense que musulmanes no solamente hay en el Medio Oriente, hay en todo el mundo. En África negra hay cantidad, en Asia, especialmente en Indonesia. Es de esta manera que tenemos dos grandes actores que pueden traer por primera vez al planeta una guerra de proporciones que podría tener un efecto invernadero que pueda afectar incluso a países tan distantes como somos nosotros acá en el Perú y ser receptores de la lluvia ácida y toda una serie de problemas que trae o podría traer una guerra nuclear de baja intensidad, ¿no? Por supuesto. Creo que el tema también del Medio Oriente pasa por una guerra fracasada, que es la guerra de Irak y Afganistán. Sabemos de que Estados Unidos no ha vencido en Afganistán, a pesar de la ejecución, vamos a llamarla así, no darle el nombre de asesinato, de Osama Bin Laden. Al-Qaeda sigue vivo, no han podido contrarrestar Irán, no han podido contrarrestar Afganistán y no han podido establecer un gobierno adecuado. Irak se ha convertido en una caja de Pandora para los Estados Unidos, porque los iraníes le han hecho una guerra, la población iraquí han hecho una guerra de resistencia, a la cual Estados Unidos se ha visto imposibilitado de poder establecer un Estado o un gobierno aliado y establecer o darle gobernabilidad a esa nación del Medio Oriente. Muchas gracias. Sapiens de hace 35.000 años. Sin embargo, quizás es en estos tiempos en que la migración se ha convertido en un fenómeno. ¿Qué quería decir con esto? Que el hombre ha sido siempre un migrante, ¿no? Dicen que los primeros hombres vienen del África y se fueron desplazando por todos los demás continentes paulatinamente y con los siglos. Sin embargo, la migración es algo que nos ha acompañado, pero hoy se convierte en uno de los problemas más difíciles de resolver dentro de este mundo globalizado. Leyes, problemas políticos, discusiones, talleres, es decir, toda una serie de cuestiones alrededor de la migración tenemos en el tapete de la discusión política y económica de todos los que pongo en la pantalla. Es posible que el orden que he establecido quizás no pueda ser el más correcto, porque yo creo que deberíamos haber partido de la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza es, podríamos llamarle así, la madre del cordero. Si nosotros sabemos que hay pobreza, pues la pobreza derivan las condiciones socioeconómicas en que viven las poblaciones en distintas partes del mundo. Y esto trae como consecuencia la migración, la gente buscando nuevos horizontes, nuevas formas de vida, mejor calidad de vida para su familia y para él, mejores condiciones, pues la gente emigra. O sea, el fenómeno de la migración es un fenómeno que nos ha acompañado a través de toda la historia de la humanidad, de lo que puede ser el Homo sapiens.
Estimados alumnos, muy buenas, espero que todos se encuentren bien. Yo soy el profesor Dr. Luis Popa y hoy día me voy a ocupar de la clase sobre la globalización y los cambios en el mundo. Esta clase la vamos a hacer en 2 sesiones. Como ustedes ven, hemos tratado durante 2 semanas atrás qué cosa es la globalización, hemos visto la cuestión de la competitividad. Es decir, hemos abordado toda una serie de temas interesantes que va desde la política exterior hasta los temas económicos, culturales, hasta un poco de la moral y la enfermedad de este nuevo siglo que la vimos el domingo pasado, que se trata de la depresión. Hoy día yo me voy a ocupar, o vamos a tratar entre todos, la globalización y los cambios que han ocurrido en el mundo de estos tiempos. Otro problema que también deriva de la pobreza es el narcotráfico. La gente cuando no tiene medios para subsistir, pues es muy fácil ser capturado, ser reclutado para este flagelo de la humanidad que es el narcotráfico. Así vemos como en zonas muy pobres del mundo, los campesinos sustituyen cultivos tradicionales por los cultivos de plantas que son utilizadas para la droga, ¿no? Como la marihuana, la coca, etcétera, entre otras. Y es así de que, porque rinde más, ¿no? No es lo mismo cuánto pueden pagar por una hectárea de un producto que sirva para hacer droga, que lo que pueden pagar por un producto que es alimento humano y que están ocurriendo en este momento. Es por eso que le propongo los siguientes temas. Como verán ustedes en la pantalla, los temas que nos ocupan es el terrorismo, la migración, el medio ambiente, la pobreza, el narcotráfico, la democracia y la epidemia, como temas centrales a elaborar. Quizás otro tema que podría haber estado es el tema de la violencia y el tema del tráfico humano, pero podríamos tratarlos con más amplitud en otro momento. Yo creo que el cuarto punto, que es el tema de la pobreza, como ustedes verán en la pantalla, quizás sea el tema más acuciante